Señor les bendiga, estimados oyentes. Este es su programa Como un viento recio. Hemos estado comentando de lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la pregunta y la respuesta es: con guardar tu palabra. Hemos estado viendo que es muy importante que cada joven y cada señorita guarde, o sea, ponga en práctica la palabra bendita de nuestro Dios, y limpiará su camino de muchísimas cosas malas que puedan arruinarle, destruirle su vida. Estábamos comentando en primer lugar del príncipe Amnón, según el primer libro de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 13, donde Amnón, el príncipe, fue afectado de alguna manera muy triste por no guardar la palabra de Dios, o sea que murió. Estábamos comentando también de Sansón, que era un hombre joven que no guardó la palabra de Dios y también murió en una condición muy triste, que si ellos, sabedores de la palabra de Dios, hubieran guardado la palabra de Dios, no les hubiera pasado lo que les sucedió. Ahora quiero ponerles un ejemplo muy lindo de un joven que guardó la palabra de Dios. Es José. Esa historia comienza desde el capítulo 37 del libro de Génesis, donde José era un hijo de Jacob. Era un muchacho que fue instruido en la palabra de Dios y que tenía más hermanos, pero los demás hermanos no guardaban la palabra de papá ni tampoco de Dios. Pero José era uno de los menores y él sí guardó la palabra de nuestro Señor, y desde su tierna edad Dios comenzó a revelarle acontecimientos futuros, tanto que sus hermanos lo despreciaban, le pusieron el apodo el soñador, intentaron matarlo metiéndolo en un pozo. Gracias a Dios en ese pozo no había agua y no lograron ahogarlo. Lo vendieron a Egipto. Allí un hombre importante de Egipto lo compró en el mercado, porque así era en aquella época. Ponían a muchachos robustos a venderlos en el mercado. Y un hombre llamado Potifar compró a José para llevarlo a su casa, según Génesis capítulo 39. A pesar de que José estaba muy triste, sin dudarlo, porque lo habían separado de su papá, sus propios hermanos, su mamá ya había muerto, mas sin embargo él apreciaba a sus hermanos. Pongámonos a pensar, jóvenes y señoritas, qué triste momento para José, separarlo bruscamente de un padre el cual lo amaba mucho, de sus hermanos el cual él los amaba mucho. Los separaron bruscamente, y después de ser un muchacho que lo tenía todo, porque su padre le había comprado un vestuario muy elegante, muy precioso, lo tenía muy bien el papá, ahora él va a parar a Egipto como un esclavo. Lo vendieron como un objeto y fue a parar a la casa de este hombre importante de Egipto llamado Potifar. Allí fue a parar. Creo que para José era bien duro, bien difícil estar cerca de alguien que no tenía a Dios, y lejos de su papá, de su mamá. Era un momento muy difícil para José. Yo me imagino que muchas veces este muchacho se puso a llorar en su recámara, triste, desalentado,
Pero más sin embargo, de su mente y de su corazón, nadie le sacó a Dios, al Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Qué importante, joven y señorita, es tener a Dios, es guardar su palabra. Ahí vemos a José lejos de papá, sin mamá, lejos de sus hermanos. Él podía hacer lo que le diera la gana en Egipto, una nación pagana, donde no se respetaba al Dios verdadero. Él podía hacer lo que le diera la gana, pero he allí, él se propuso siempre a tener a Dios en su vida. Me imagino que su papá Jacob le había dicho: José, más de algún día yo me voy a morir, o más de algún día te vas a tener que separar de mí, vas a formar tu vida. Pero recuérdate, José, sin dudarlo le dijo Jacob muchas veces, recuérdate, José, que hay un Dios que se llama Jehová, que creó los cielos y la tierra, el cual debes de amar, respetar, honrar, obedecer. Donde quiera que estés, ahí está Dios. Obedécele, obedécele, respétalo, hónralo. Es más, sin dudarlo, Jacob le había dicho: Él te puede ayudar en cualquier momento difícil. Él está para ayudarte, Él es bueno. Y eso y muchas cosas más tenía José en su mente y en su corazón, pues había sido instruido en la palabra de Dios desde su niñez. Él había aprendido a amar, a respetar, a honrar al Dios que creó los cielos y la tierra, Jehová. Ahora estaba lejos de papá, lejos de su familia, solo, vendido como esclavo. Pero allí nadie le sacó de su mente y de su corazón, de su ser, de amar a Dios y de obedecer al Señor. Cuando él llegó a la casa de Potifar como un esclavo, le pusieron a hacer quehaceres, trabajo, y todo lo que tocaba José prosperaba. Y todo lo que hacía José prosperaba. Y donde estaba José, todo prosperaba. Potifar se dio cuenta que el joven José tenía algo especial, algo que no lo tenía cualquiera. Es que, joven y señorita que gusta verme y oírme, el tener a Dios es algo especial. Lo que tenía de especial José no era su estatura, no era lo simpático, porque era simpático, no era lo corpulento, no era el intelecto, no. Lo especial que tenía José era que tenía a Dios en su vida. Y qué importante era tener a Dios para José en su vida, amarlo, honrarlo, respetarlo. Y en nuestros días, qué importante, joven y señorita, es tener a Dios en su vida. Qué importantísimo, eso es lo más esencial. Y José, todo lo que emprendía era prosperado. Potifar, su dueño, se dio cuenta que ese muchacho tenía algo especial, algo fuera de lo común que no cualquiera lo tenía. Él había tenido muchos criados y tenía en ese tiempo muchos criados, pero José tenía algo especial. Y repito, lo especial que tenía José era a Dios, que Dios en él hacía que todo prosperara, que todo saliera bien. Y llega Potifar y le dice: sabes, José, me he dado cuenta que todo en tus manos prospera, hay algo especial en tu vida. Y le dice: yo te voy a dar como mayordomo de todo lo que tengo, tú lo vas a administrar. Y José comenzó a administrar todo lo que tenía aquel hombre. Aquel hombre era uno de los ricos de Egipto. Y cuando comenzó a administrar todo aquello correctamente, a tener bajo su cargo mucha gente que tenía aquel hombre llamado Potifar, Dios engrandeció todo lo que tenía aquel hombre. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 39 que Dios estaba con José. Y todo lo que emprendía José era prosperado porque Dios estaba con él. Estaba asombrado Potifar. Todo lo de su casa, todos sus bienes se habían prosperado.
se había engrandecido de una manera grande todo lo que tenía Potifar por un muchacho que tenía a Dios en su vida. Pero nosotros, estimados oyentes, nos damos cuenta que el diablo no estaba contento que aquel muchacho fuera próspero, porque sin dudarlo muchos le preguntaban a José: ¿cómo es que tenés inteligencia? ¿Cómo es que tenés sabiduría? ¿Cómo es que prospera todo lo que emprendes? Sin dudarlo, José decía: se lo debo a Jehová, que creó los cielos y la tierra. Él es el que está conmigo. Su bendición es la que hace que todo prospere. Él tenía que hablar. Y nosotros nos damos cuenta que el diablo lanza su ataque. Y ahí es donde dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La esposa de su dueño, del que lo había comprado, es decir, de Potifar, la esposa, se enamora de José y comienza a perseguir la esposa de su dueño a José. Comienza a seguirlo, a coquetearle, a decirle cosas para enamorárselo. Pero José era un muchacho que amaba a Dios, respetaba a Dios. Y aquella mujer no soportó y le dijo: duerme conmigo, me gustas, eres muy guapo, eres muy simpático, yo quiero que duermas conmigo. Estimado oyente, y todos ustedes que gustan ver esta enseñanza y oír esta enseñanza, si el joven José no hubiera guardado la palabra de Dios, él hubiera desbaratado un matrimonio. Y no solamente hubiera desbaratado un matrimonio, él hubiera caído en adulterio, hubiera arruinado su comunión con el Dios del cielo. Pero José era un muchacho que, aunque estaba lejos de papá, guardaba la enseñanza que su padre le había dado de parte del Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando aquella mujer se le ofrecía y le decía: duerme conmigo, él le contestó: ¿cómo haría yo tan grande mal? ¿Pecaría yo contra Dios? Esa era su respuesta: ¿cómo haría yo tan grande mal? Pecaría contra Dios. Y la mujer insistía, pero él se mantenía firme en guardar la palabra de Dios, de no hacerle daño al hogar de Potifar y de no hacerse daño él mismo. Entonces el Dios del cielo lo bendijo de una manera linda, que vamos a continuar más adelante, de ver cómo Dios honra a los que le honran. Joven y señorita, lea la Biblia, vaya a una casa cristiana evangélica a escuchar la palabra de Dios y guarde la palabra de Dios, y usted se evitará de ser destruido, de ser arruinado por las cosas malas que manda el diablo. Muchos de nuestros jóvenes y señoritas lamentablemente murieron sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y están ahorita en el infierno. Usted es momento de reaccionar. Guarde la palabra de Dios, obedézcala, y la bendición del cielo caerá sobre su vida de una manera abundante, porque José llegó a ser un hombre muy bendecido en todo sentido, que aún lo leemos en la palabra de Dios, y su fama es muy bella, muy linda, porque guardó la palabra bendita de nuestro Dios.